Muy bien, en este momento nos estamos acercando hacia los prismas basálticos. La verdad es que nos han recomendado mucho venir aquí a esta zona de Hidalgo. Acabamos de visitar un pueblo mágico que es considerado el primer pueblo mágico de todo México, que se llama Huasca de Ocampo. No es considerado. La historia que me contó mi jefísima en ese pueblito, una señora de 70 años aproximadamente, es el pueblo mágico número 1 en toda la lista de la República Mexicana. El número 2 obviamente soy yo. Mentira. Mentirota, pero bueno. ¿Cómo te atreves? Básico. De hecho, estamos básicamente de este pueblo mágico a los prismas basálticos a 10 minutos. Estamos ahorita en ese momento en la carretera. Bueno, no es carretera, es como en el camino hacia los prismas. Y ahorita lo van a ver en el video para que ustedes decidan si vale la pena o no. Entonces nos vemos en un momento más. Buenas tardes. ¿Hay dos accesos o es un solo acceso? Es uno nada más. Ok, ¿aquí se paga? Claro que sí. De este lado que... De este lado está una presa, la laguna, a las lanchas. Ok. Ok, ¿y cuánto cuesta? Cuesta el recorrido allá, les vale 200 pesos por 5 personas. Allá. Ajá. ¿Y para los prismas? Aquí 100 por persona. Ok. ¿Y qué nos recomienda aquí hacer? Aquí llegan a levantar la placa, estacionan, se bajan, caminan a la derecha y van a encontrar un puente colgante donde están las cascadas. Perfecto. Ya luego si gustan rentar unas lanchitas al aquí afuera. ¿Y hay recorrido con guía o es libre? Libre. Sí, mira, lo que viene a visitar son los prismas, las cascadas. Es una de las 13 maravillas de México. Ok. Sí, sábado y domingo tenemos rentas de tirolesa, cuatrimotos, caballos. Tenemos una tirolesa de 1 kilómetro, pero hasta el sábado está en servicio. ¿De qué hora está abierto aquí? De 8 a 8. 8 a 8. ¿Todos los días? O... Diario. ¿Y hay recorridos con guía o no hay guías? A veces cuando hay gente sí. Ahí Ok. se presenta el guía y ya se lleva sus 20 o 30 o Perfecto. más, o menos. Hasta con 2, 3 a veces agarran nomás, vámonos. Ok. Sí, es una propina voluntaria. Excelente. Sí. Pues bueno, vamos a pagar 100 pesos, ¿verdad? Claro que sí. Ok, 100 varitos. ¿Tienes ahí? Bueno, el tuyo. ¿Tienes? El mío. Dos. Es joven. Perfecto. Adelante. Gracias. Que les vaya bien. Pues bueno, estamos entrando aquí a los prismas basálticos. Vamos a ver qué tal. Ya escucharon un poquito. No hay recorrido con guía. Bueno, a veces sí hay guías. Pero de todas formas ahorita nos vamos a poner a investigar porque debe de haber mucha información en internet para decirles pues algunos consejos, algunas recomendaciones. Y bueno, ahorita continuamos con el video. Ay, uy. Mi cinturón. Ay, no me deja. ¿Qué fue con esto? Ahí está. Huasca de Ocampo es un pueblo mágico de Hidalgo caracterizado por sus múltiples atractivos naturales e históricos. Ubicado a solo 1 hora y media de la Ciudad de México y a 38 kilómetros al noreste de Pachuca. Entre sus máximos atractivos se encuentran 4 haciendas, el Museo de los Duendes y sus espacios naturales, uno de los más importantes, los prismas basálticos. Los prismas basálticos son columnas geométricas de basalto que decoran las paredes de la impresionante barranca de Santa María Regla, alimentadas por 4 cascadas que forman parte de la presa de San Antonio. Estamos llegando en este momento a los prismas basálticos y la verdad es que está súper padre porque es como un parque. Yo pensé que era solo las cascadas y ya. De hecho, en la parte de atrás se pueden apreciar parte de lo que son los prismas. Ahorita los vamos a mostrar más a detalle. De hecho, de igual manera hay tirolesas, hay un recorrido guiado. Entonces hay varias actividades, hay restaurantes, hay varias actividades que puedes realizar. Y pues bueno, ahorita continuamos con el video. Miren, de este lado podemos ver
uno de los circuitos, una de las torres de las tirolesas, y por lo que estoy viendo por todo el parque hay varias líneas, entonces eso quiere decir que es un circuito bastante largo de tirolesas. Ahorita vamos a preguntar si tiene algún costo o ya está incluido en nuestra entrada, que por cierto pagamos 100 pesos. Igual voy a investigar si, no sé, los domingos es más económico para mexicanos, como en muchos de los lugares. Los prismas que observas se originaron gracias al enfriamiento acelerado de lava volcánica hace más de 2.5 millones de años, al entrar en contacto con un cuerpo de agua al fondo de la barranca. Existen muchos de ellos alrededor del mundo, principalmente en Europa podemos encontrar la mayoría en países como Alemania, España, Francia, Hungría, Islandia e Italia. Tienen una geometría muy particular, pueden tener 5, 6 o 7 caras. Esto varía en función al número de fracturas que tuvieron durante su enfriamiento. Algunas columnas pueden alcanzar hasta 40 metros de altura y 80 centímetros de diámetro. Puedes tomarte fotografías increíbles desde el puente, así como las escaleras que se encuentran en la parte de abajo. De esta manera podrás tener un mejor ángulo de las cascadas que rodean los prismas. La coloración oscura de estas rocas se debe a su composición química rica en magnesio, hierro y calcio principalmente. En su formación, estos prismas alcanzaron una temperatura de 1000 grados centígrados. Desde el 2007 forman parte de la lista de las 13 maravillas naturales de México. El parque abre todos los días, entre semanas se encuentra abierto de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche y fines de semana cierra hasta las 8. No existe un transporte público hasta el momento el cual te lleve a este lugar, sin embargo es muy fácil llegar en auto particular. Muy bien, ya investigamos sobre el circuito de las tirolesas, de hecho hay dos circuitos aquí en el parque. Está uno que es el pequeño que tiene un costo de 60 pesos y el extremo que ellos le llaman así que rodea todo el parque tiene un costo de 150 pesos, pero lo más importante de todo es que solamente están abiertos los fines de semana. Es decir, hoy, que es día jueves, pues no hay nadie quien nos atienda, entonces no pudimos hacer esta actividad, pero bueno, vale la pena que si quieren realizarla, vengan en fin de semana. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video, espero les haya gustado. La verdad es que si tienen la oportunidad de conocer este lugar, están cerca de Pachuca, vale mucho la pena, porque también a sus alrededores hay varios pueblos mágicos que ya espero que los hayan visto en otros videos. Pueden dejar cualquier comentario en la parte de aquí abajo, vamos a estar respondiéndolos todos y nos vemos en la próxima aventura que toca Puebla. Entonces nos vemos por ahí en Puebla con varios consejos, varias recomendaciones, ya saben, para que tengan la mejor experiencia en su viaje. Nos vemos.